En este día quiero que me regale como cada 8 días su paciencia. Vamos a estar estudiando un poco la palabra de Dios con respecto a lo que nos presenta, y es un tema muy importante que he llamado Cristo, la transición entre pactos. Hemos estado hablando mucho del tiempo de transición donde el Nuevo Testamento es escrito, pero quiero explicar un poco mejor en la transición de pactos. Y déjeme primero explicar qué es un pacto. El pacto es lo que Dios hacía o tenía como celebración para tener entonces una comunión con las personas. Así tenemos entonces en el Antiguo Testamento el pacto que se celebra en Sinaí con Moisés y con el pueblo, para que entonces ese pacto, que se llamó el pacto mosaico, funcione como el medio en donde tienen esta relación tanto Dios como el pueblo. Pero cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos del pacto definitivo. Hablamos del pacto en donde ahora ya no hay condiciones y Dios es el que se compromete a cumplir situaciones a favor de nosotros. Esos son los pactos. Cuando hablamos nosotros de pactos, incluso en nuestras Biblias lo alcanzamos a ver. Encontramos, por ejemplo, que dice un poquito antes de Mateo, dice Nuevo Testamento. Dicho en otras palabras, diríamos nuevo pacto. Igualmente, antes de Génesis, encontramos también la misma connotación y dice también Antiguo Testamento. Dicho de otra forma, sería Antiguo Pacto. Así que cuando hablamos de pactos, hablamos del cambio de uno hacia otro, y el punto intermedio hablamos de la transición. Voy a basarme en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Léalo conmigo en voz alta, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas es clave para entender la transición de los pactos. Así que vamos a estar utilizando algunos pasajes de ese material. Ahora, déjenme primero tener que declarar y dar fe de que esto no es original mío. Hay un pastor que se llama Julio Velázquez, que es pastor en California por más de 40 años, y que tengo el privilegio y el honor de escuchar sus enseñanzas desde hace algún tiempo. Y cuando escuché lo que les voy a presentar hoy, inmediatamente pedí el permiso y le dije: pastor, yo necesito presentar eso a la congregación, porque es la manera de explicar de manera más rápida, más simple, la transición de pactos. Así que el material, o la mayoría del material, viene de este hermano Julio Velázquez. Cuando nosotros entramos al cristianismo, y creo que cuando viene alguien de fuera, lo primero que va a notar es la controversia. Dígame si no es cierto. La controversia. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en todos los temas? ¿Por qué una iglesia cree una cosa y otra iglesia cree otra? Controversias. Y el ejemplo, por ejemplo, son: ¿y el ayuno se debe de observar? ¿No se debe de observar? Hay iglesias que dicen que sí se debe de guardar, que es un elemento adecuado para acercarse a Dios. Hay quien dice que no. Otro tema controversial es: ¿y el diezmo? ¿Se debe de dar el diezmo o es del antiguo pacto? Otro tema, la sucesión apostólica. ¿Quién es el heredero final o verdadero de los apóstoles? Los católicos dicen: somos nosotros. Y los cristianos parece que también dicen: somos nosotros. Otro tema final, la ley. ¿Se debe de observar el sábado? ¿Debemos de guardar las fiestas? ¿Debemos nosotros de cuidar estos aspectos que eran del antiguo pacto? Mire, lo que podemos decir es que el cristianismo está en una crisis por causa de ignorancia. Este tema yo espero entonces que funcione para cubrir esta parte que parece entonces irreconciliable. Y lo primero que quiero yo hacer de ejercicio es lo que el mismo pastor Julio Velázquez hace en medio de su podcast. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? ¿Alguien me podría decir? ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? Ojo, acuérdese que allí el similar es el Nuevo Pacto. ¿En dónde comienza el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto? ¿Alguna idea? ¿En dónde, hermano? En Cristo. En Cristo. Pero ¿en qué lugar de la Biblia es lo que estoy preguntando?
¿En dónde comienza el Nuevo Testamento? Aquí el problema que tenemos, obviamente, es que nos dividieron la Biblia en libros, en capítulos, en versículos, pero también nos lo dividieron en pactos. Nos pusieron un poquito antes de cada uno de los escritos lo que se supone que vamos a encontrar en cada una de sus páginas. Y aquí, un poquito antes de Mateo, como lo decíamos hace un momento, aparece entonces la leyenda Nuevo Testamento. Ay Dios, ¿cómo se esconde eso? Nuevo Testamento. Así que lo lógico es que nosotros podamos deducir, aquí comienza el nuevo pacto. Cuando nosotros leemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, decimos, pues allí está el Nuevo Testamento. Déjeme ir entonces nuevamente a esta idea que iniciamos con Gálatas, cuando habla que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Lo primero que tenemos que declarar es que Cristo nació bajo la ley. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a demostrarlo. Por eso es que cuando nosotros vamos a la narración de Lucas, inmediatamente uno de los primeros puntos que presenta el escritor es la circuncisión de Cristo. Dice, por ejemplo, en Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué época es esa? Es época de la ley todavía. Está funcionando la ley y el mismo Cristo se somete a la ley. Así que todo el ambiente de los 4 evangelios todavía funciona y se desarrolla conforme a la ley. Por eso es que el Señor Jesús dijo en Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque están en época de la ley. La ley mosaica todavía está funcionando, por lo tanto se debe de cumplir la ley. Esto entonces explica algunas cosas que en ocasiones nosotros leemos, pero no necesariamente entendemos. ¿Por qué los religiosos persiguen a Jesús? ¿Por qué lo tientan? ¿Por qué lo ponen trampas? ¿Qué es lo que están buscando? Que falle en la ley. Y si él falla en la ley, entonces lo pueden acusar y lo pueden hasta matar. El problema fue que nunca falló. El problema fue que Jesús es perfecto. El problema fue que entonces no lograron lo que estaban buscando. Era tiempo de la ley. Ahora, vea algunos detalles que la Escritura nos ofrece. En primer lugar, cuando son llamados los 12 apóstoles, son 12 apóstoles judíos. Su raza es judía, porque ellos iban a representar a Israel y también tenían que representar, por lo tanto, a la ley. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Es muy interesante la especificación que el Señor Jesús les dice. No vayan con los gentiles, no vayan con los que no son judíos, solamente dedíquense a hablarles a los que son como ustedes, judíos, porque Dios tenía un compromiso con ellos. Dios había estipulado que el primer beneficiado de la salvación sería su propio pueblo, el pueblo judío. Así que se escogen a 12 judíos para ser enviados también a los judíos. Y no tienen que en ese momento visitar a nadie más ni hablarle a nadie más. En segundo lugar, la manera como hablaba el Señor Jesús era por medio de parábolas. Si saben lo que es una parábola, es una representación alegórica de una verdad oculta. ¿Por qué ocultaba las cosas? ¿Por qué no hablaba claramente? En una ocasión, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué no hablas claramente como nos hablas a nosotros? Y Él les dice: a ustedes les es permitido saber los secretos del reino, pero a ellos no. ¿Por qué a ellos no? Porque no lo debían saber. Esto puede sorprenderles. Estamos con 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, llenos de mensajes, llenos de predicaciones que en ese momento los judíos no debían entender. ¿Cómo es posible?
Isaías ya lo había predicho. Les hablaré de forma que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Por qué? Porque no se puede hablar del nuevo pacto antes de que sea abrogado el antiguo pacto. No podemos hablar del nuevo pacto, del Nuevo Testamento en los evangelios. No es así. Esto nos lleva a un segundo punto. Cuando entramos al umbral del nuevo pacto, nuevamente la pregunta: ¿en dónde comienza el Nuevo Testamento? ¿O en dónde comienza el nuevo pacto? Definitivamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de la ley. Yo pensaba que el antiguo pacto terminaba en Malaquías. No. El antiguo pacto en realidad termina en Juan. Porque lo que están narrando, lo que están compartiendo, todavía son eventos que se están dando bajo el marco de la ley mosaica. Todavía no ha llegado el nuevo pacto. Todavía no ha sido el tiempo del nuevo pacto. Pero esto cambia en el libro de Hechos. En el libro de Hechos es una cronología de eventos que habla después de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Después de que Cristo ha muerto y ha resucitado, entonces se habla del nuevo pacto y allí está, incipiente todavía en una forma muy desconocida. Sin embargo, poco a poco tendrá que ser revelado. Y allí empezamos a decir, Pablo es la clave. Lo vamos a desarrollar en un momento más. Regresando a los líderes de la iglesia, a los apóstoles, podemos entonces ver que después de haber sido los 12 discípulos judíos, se convirtieron en los 12 apóstoles judíos. Pero cuando comienza la iglesia, son los 12 líderes de la iglesia judía. Sigue siendo lo mismo, dirigido hacia los judíos. ¿Qué creían ellos? Creían en Cristo, pero observaban la ley. Seguían siendo judíos. Tenían esta combinación. Solamente habían añadido la fe en Cristo. Ahora, esto tiene sentido porque la ley seguía vigente. ¿Y por qué sabemos que la ley seguía vigente? Porque allí estaba el templo. Y mientras el templo estuviera de pie, la ley seguía vigente. El Señor Jesús había dicho, por ejemplo, en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya hemos dicho que cuando se habla de cielo y tierra se habla del templo. Es un sinónimo del templo. Así que podemos leer: hasta que pase el templo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Allí está el templo todavía en ese momento. Así que tenían que ser judíos todavía, cumplir con la ley, pero por el otro lado iniciaban su transición rumbo a Cristo. Eran cristianos. Podríamos llamarlos cristianos judaizantes o cristianos mesiánicos. Ahora está de moda nuevamente. Hay iglesias mesiánicas. Creen en Cristo, pero todavía cumplen la ley. Es una locura que vamos a ver en este momento. Pero allí ellos están insistiendo, la ley sigue vigente. Cristo ya llegó, sí que bueno, estamos muy contentos, pero la ley sigue vigente. Allí es donde el apóstol Pablo hace una advertencia y una amenaza cuando les dice a los corintios en el capítulo 15: es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, y añade, si no, todo fue mal. Se los está advirtiendo a ellos. Si insisten en la ley, si insisten en ese cumplimiento, todo fue en vano. Es una advertencia también hacia nosotros. Entonces podemos ver que la salvación para ellos es Cristo y cumplir con la ley. Dos cosas que están allí conjugadas. Ahora, ya hemos hablado de esto, solamente es un repaso sencillo. Déjenme hacer varios símiles o sinónimos. Estaban en tiempos de transición. Estaban en tiempo de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Del Antiguo Pacto Mosaico al Nuevo Pacto en Cristo. Estaban en transición de lo que ya habíamos dicho del Olam Hasé, o el Pacto Antiguo, la era antigua, al Olam Jabá, el tiempo de la resurrección. Estaban en ese intermedio. Y ustedes saben, cuando se está en intermedios, cuando se está en transición, hay conflictos. Allí, en esos 40 años,
después de la muerte de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén, durante una generación se está en transición. Ahora, déjenme recordarlos, llevarlos hasta Éxodo. En Éxodo tenemos la respuesta de qué es lo que está pasando. Desde el momento cuando salen de Egipto y están frente al Sinaí, hasta el tiempo cuando entran a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuántos años pasaron? 40 años. Así que no es nada extraordinario que desde la muerte de Cristo hasta la entrada a la tierra prometida de la iglesia pasen 40 años. En el año número 40, que es el 70 después de Cristo, es destruido el templo, se acaba la era mosaica y entonces entramos plenamente a la era del nuevo pacto. Entramos al tiempo en donde ya no está de por medio la ley. Ahora, vean la cronología de Hechos. En el capítulo 9 de Hechos, usted lo puede checar después en sus Biblias, Pablo es llamado. Ese hombre inmisericordia, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, ese hombre que estudió a los pies de Gamaliel, está dispuesto a destruir a la iglesia. Y en el capítulo 9 es encontrado frente a la ciudad de Damasco con el Señor resucitado. Déjeme detenerme, lo voy a dejar momentáneamente a un lado, pero déjeme enfocarme en el capítulo 10. En el capítulo 10 está el otro apóstol, Pedro. El apóstol que es la cabeza de los apóstoles judíos. Y Pedro en ese momento está en una ciudad que se llama Jope, una ciudad costera, y de pronto él tiene hambre y en lo que le están preparando los alimentos, él de pronto tiene una visión, un éxtasis. Él ve descender del cielo una sábana llena de animales puros e impuros. Dice entonces en Hechos 10:13, se le da una orden: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces la voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Alguien sabe cuántas veces tuvo esta visión? ¿Cuántas veces descendió ese lienzo y se le dio la orden: levántate, come? Y él volvió a decir: no, Señor, yo no he comido jamás nada inmundo. ¿Alguien se acuerda? 3 veces. Pedro, es difícil. Así como nosotros a veces nos tienen que repetir el mismo sermón una y otra vez. A veces yo siento que soy eso, debo de estar repitiendo. Pedro 3 veces le dan la orden y las 3 veces responde: no, Señor, ¿cómo crees? Yo soy puro. Vean nada más, esto nos demuestra algo. No entienden el nuevo pacto. No era la comida solamente el punto. El punto era los gentiles, los no judíos. Ahora, esto prepara para la siguiente escena. Porque entonces, en la casa de Cornelio, un centurión romano, están teniendo una reunión y de pronto un ángel se acerca a Cornelio y dice: manda a llamar a Pedro a Jope. Y lo mandan a llamar. Justo cuando van a tocar la puerta, tiene esta visión Pedro, y entonces le dice el Espíritu a Pedro: no lo rechaces, sino ve con ellos. Ya no voy a discutir contigo, vas con ellos. Y ahí va Pedro, ahí va con ellos. En esa reunión, Pedro empieza a predicar. Pero mire cómo comienza la predicación. Mire la forma como él está estableciendo el parámetro de comenzar a predicar. Él dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es como si yo dijera: bola de pecadores, ¿qué están haciendo aquí? Estaría muy bonita mi predicación, ¿verdad? Es lo que está haciendo Pedro. Ustedes saben que yo ni debería de estar aquí. No me caen gordos, pero simplemente no los soporto porque yo soy judío. Pero la segunda parte dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, ya va entendiendo, pero todavía va medio enojado. Allí sigue predicando y de pronto pasa un suceso maravilloso. En medio de la predicación y antes de que termine la predicación, desciende el Espíritu Santo
Y los hombres que están allí, que son romanos, que son griegos, que son de todas las naciones, pero no son judíos, empiezan a hablar en lenguas. Tal como sucedió en Hechos capítulo 2. Exactamente igual. Y allí Pedro dice, ¿qué pasó? Yo pensé que el reino solamente era para los judíos. Y él exclama, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pedro tiene muchos conflictos para entender que el mensaje del Evangelio no era solamente y exclusivamente para ellos, sino era para todo el mundo. Ahora, allí cambiamos a Pablo. Pablo, el comisionado para revelar el nuevo pacto. Y Pablo, a pesar de que sí, es judío. Es fariseo, como lo acabamos de decir, es un hombre letrado a las letras judías, pero se le hace una advertencia. Tú estás llamado para compartir a las naciones. Él no está comisionado, como Pedro, para predicarle a los judíos. Como Pedro, Juan, Andrés, Simón, todos esos, no está comisionado para predicarles otra vez a los judíos. Le dicen a él, tú vas a predicar a los gentiles, al resto del mundo. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles judíos necesitaban primero un cambio de mentalidad. Ahora, esto tiene sentido cuando, por ejemplo, en Romanos 12:1, el apóstol Pablo les escribe a los judíos de Roma, no os conforméis a este siglo. No se conformen al Olam Hazé, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque los judíos no entienden, están todavía en la antigua ley y no pueden entender. Así que Pablo es comisionado. Y Pablo entra a un tiempo de controversia y es llamado hasta hereje. Allí tenemos el registro de hechos. Es llamado hasta hereje. Y escuchen, increíblemente los nuevos grupos judaizantes también lo llaman hereje. Y dicen, es que Pablo como que se equivocó. Pablo se salió del guión y inventó una iglesia, inventó una nueva doctrina. Es increíble lo que se ha llegado a hacer. Pablo, en un momento dado, hace una declaración sorprendente y arriesgada en Gálatas 3:28. Él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora, que él lo diga en medio de los judíos, esto está impensable. Lo van a apedrear, lo van a matar. Vean si no son las mismas luchas que tiene la iglesia ahora. Él dice, ya no hay judío ni griego. ¿Y qué dice la mayoría? No, si hay judíos, están allí en la franja de Gaza. Esos no son judíos. Esos fueron acabados en el año 70. Esos son sionistas. Esos fueron europeos askenazis que adoptaron la religión judía y ahora se dicen que son descendientes de Abraham. No tienen nada que ver. Pero los cristianos dicen, no, sí son judíos. Dice Pablo, ya no es judío, ya no es griego. También no controversia. En segundo lugar, y no para ampliarlo demasiado, dice, no hay varón ni mujer. ¿Saben cuál es el número 1 de controversia en las iglesias? Si la mujer debe enseñar. Hay que traernos a la hermana Mari porque está pecando. Le está enseñando a los niños. Hay que bajar de los púlpitos a las mujeres porque están pecando. No es permitido para las mujeres ser pastoras. Yo diría, y a los hombres, hay discriminación. Pero dijo Pablo, no hay varón ni mujer, se acabó, porque todos somos uno solo en Cristo. ¿Qué está fallando? Por supuesto que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, empieza a haber controversia. Y ahí es donde los cristianos judíos intervienen, los judaizantes. Y dicen en Hechos capítulo 15, léalo conmigo en voz alta, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Hasta dónde llegaron? Cristo no es suficiente. Tienen que circuncidarse. No les voy a preguntar a los varones cuántos están circuncidados o no. Pero si no lo están, no somos salvos. Eso es lo que están diciendo ellos. Así de delicado fue
se causa una controversia tan grande que se convoca al primer gran concilio de la iglesia, en capítulo 15. Y allí en medio de la discusión se alcanzan a dar cuenta esto que nosotros como judíos tenemos, porque todavía está el templo y estamos bajo la ley, para los gentiles no existe. Así que se dice, no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir con la ley, solamente se les da ahí una recomendación, tengan buen testimonio. Yo lo podría decir de esta manera. Pero se llega hasta ese punto precisamente porque aparentemente entonces las cosas van a quedarse en paz. Pero el libro de Hechos dice que en cada sinagoga, en cada lugar, en cada ciudad a la que iba entrando Pablo, ¿quiénes eran los enemigos que siempre se le enfrentaban? ¿Se acuerdan? Los judíos. No quedaron en paz. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero eran judíos no creyentes. Yo tengo sospechas de que sí había judíos cristianos. Siempre lleno de controversia, siempre tratando de matar al apóstol Pablo, porque ellos sabían lo de Deuteronomio 13:5. Pero ese profeta o ese señalador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. Eso es lo que quieren cumplir. Quieren matar a Pablo porque no les gusta, porque no les conviene, porque no se sujeta a la ley y no sujeta a los gentiles a la ley para que se conviertan en judíos como ellos en ese momento lo son. Sin embargo, al momento del capítulo 21, cuando por fin va a ser casi muerto, cuando es detenido en Jerusalén en su último viaje, en ese momento el apóstol Pablo saca la última carta debajo de la manga. ¿Se acuerda cuál es? Él es ciudadano romano. No me pueden matar, no me pueden juzgar. La libra. Y con esto va a Roma y esa es otra historia. Pero aquí podemos decir algo y es muy escalofriante. En Jerusalén y en la tierra de Israel nunca se predicó del nuevo pacto. Nunca se habló del nuevo pacto. Todavía estaban en el antiguo pacto, el pacto de la ley. Por eso Pablo dijo, y aquí hizo una advertencia muy solemne. Dijo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. A eso tenían que llegar, pero ellos no lo creen. El fin de la ley es Cristo. Ellos dicen, no es cierto, tenemos que cumplir con la ley, tenemos que guardar el sábado, tenemos que circuncidarnos. Pablo va un paso más adelante. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo cuenta de una narración muy interesante, donde él tiene un enfrentamiento con Pedro. No sé si lo ha leído. Yo podría decir que es un choque entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pedro, pues ya había entendido más o menos. Él dice en una de sus cartas, así como nuestro querido hermano Pablo dice en sus cartas cosas muy difíciles de entender, Pedro no entiende. Y al momento cuando está en los lugares de gentiles, él se junta con la iglesia gentil y está feliz. Pero cuando vienen los hermanos judíos, no, yo ni les hablo. Se retrae. Y allí Pablo y lo enfrenta y lo llama hipócrita. Hipócrita. Porque así no es correcto poder vivir. Ahora, ¿se acuerda usted de la increíble respuesta del apóstol Pedro? Hermanos Salatín, ¿te acuerdas de qué dijo Pedro? ¿Alguien se acuerda qué le correspondió Pedro a Pablo? Ni se esfuerce. No le respondió nada. No dijo nada. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Pablo predicaba el verdadero evangelio y se queda callado. Pedro respeta a Pablo porque él fue comisionado con el evangelio verdadero, el evangelio final que llegó hasta nosotros. Pedro todavía compartía esa especie de conjugación entre el evangelio y la ley. Y Pedro se queda callado. Pedro no argumenta. Y lo único que queda después de la destrucción de Jerusalén es el evangelio de Pablo. Aquí se detienen muchos y dicen, es que Pablo inventó su propio evangelio. Es que el Señor Jesucristo nunca predicó del nuevo pacto. Efectivamente, nunca predicó del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estaba bajo la ley.
predicó en parábolas y se alcanzan a ver las verdades del reino, pero no las dice claramente. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba el nuevo pacto. Tenía que esperar a que llegara el nuevo pacto. Así que lo que en ese momento tenemos es, Pablo, tendríamos que creerlo. Aquí hay un conflicto muy grande. Definitivamente, cuando alguien hizo el intento de rescatar las doctrinas paulinas, en 1500, un hombre llamado Martín Lutero y posteriormente Juan Calvino, se le llamaron a esas doctrinas calvinismo. ¿Por qué se les llamó calvinismo? Se les debió llamar paulismo. Fue el apóstol Pablo quien dijo eso. Ahora, déjeme detenerme y voy a regresar un poquito después. Una pregunta terrible. ¿Se pueden formular doctrinas cristianas entonces desde los evangelios? Porque Cristo sí habló del ayuno, Cristo sí habló del diezmo, Cristo sí habló de varias cosas. ¿Se pueden formular doctrinas para el nuevo pacto desde el antiguo pacto? No. Y mire que la gran controversia de las iglesias es que formulan doctrinas porque Jesús habló del ayuno, sí, pero estaba en el antiguo pacto. No estaba en el nuevo pacto, aún estaba en la ley. Y ahí es donde el apóstol Pablo enmarca su labor. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Léalo conmigo en voz muy alta. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo cada vez que leía, le confieso, cada vez que leía este pasaje decía, como que Pablo se adornó mucho, ¿no? Perito arquitecto. Ahora, ponga atención, no dice que él es el fundamento, dice que él es el arquitecto. Y tiene razón. La iglesia cristiana se forma del nuevo pacto, en donde Pablo es el vocero oficial. No Pedro, no Juan, no Santiago, no los evangelios, es Pablo. Pablo es el perito arquitecto. Y dice, yo puse el fundamento. Fíjense cómo entonces están construyendo después de él. Porque para eso fue llamado Pablo. Fue llamado para construir la base de la iglesia. Y entonces, atención con esto. Cuando construimos la iglesia fuera de Pablo, cuando construimos la iglesia fuera de los cimientos paulinos, entonces la iglesia no funciona. Hoy hay mega iglesias construidas fuera de los fundamentos de Pablo. Pero ¿sabe qué? La iglesia no va a madurar. La iglesia sí podrá crecer en número, pero no en espiritualidad, porque necesita los cimientos paulinos. Así que cada vez que leamos desde la primera carta, Romanos, hasta todas aquellas, consideremos la doctrina de Pablo. Porque él dice, yo soy el arquitecto. ¿Por qué? Porque Pablo no recibió inspiración. Recordemos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el profeta era inspirado por Dios y él decía, así ha dicho el Señor. Pablo no. Pablo no recibió inspiración. Pablo recibió revelación. Se lo dijeron cara a cara. Así lo dice él mismo en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Juan, no me lo enseñó Simón el Celote, no me lo enseñó nadie. Él no fue discipulado. Él lo recibió directamente de Cristo. Por eso es confiable, hermanos. En lo que los demás lo distorsionaron y dijeron, no, es que es Cristo más la ley. Y eso es lo que hacen muchas iglesias. Lo distorsionamos. Pablo dice, no, la ley terminó. Contundentemente lo dice. Otra vez, la pregunta.
¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Ya vimos que no es en los evangelios, pero ¿cuándo comienza el nuevo pacto? Porque muchos creen que es desde el ministerio terrenal de Cristo, cuando andaba sanando, cuando andaba resucitando, cuando andaba multiplicando los panes, cuando caminaba sobre el agua. No, hermanos míos, allí no comenzó el nuevo pacto, porque su vida no ofrecía el nuevo pacto. El nuevo pacto que tanto necesitábamos venía desde otro lugar. Pastor, perdón de que interrumpa. ¿Fue Pablo entonces? Vea lo que dice el Señor Jesús en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Dar su vida en rescate por muchos. El nuevo pacto no iniciaba copiando su estilo de vida, iniciaba con su muerte. El nuevo pacto no está contenido en los evangelios porque todavía no moría. Y aquí es donde falla la iglesia, porque el cristianismo no se trata de ser como Él es. El cristianismo es estar en Cristo. No es poner un aditamento en mí para que yo funcione, sino es morir yo y vivir, resucitar en Cristo. No se trata de su vida, y perdóneme que lo diga, suponga usted que 2030 años todavía tenemos a Cristo y sigue sanando y sigue bendiciendo y todos felices, pero ¿sabe qué? No nos cambiaba la eternidad. No nos cambiaba nuestro futuro, nuestro destino. Seguíamos siendo muertos espirituales. Lo único que podía rescatar nuestras vidas era ver morir a ese hombre en una cruz. Él lo dijo: no vine para vivir, vine para morir. Su misión no fue predicar, no fue sanar, no fue ser ejemplo. Su misión fue morir en la cruz. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Se acuerda usted en el monte Sinai? Baja Moisés y después de el desastre que han ocasionado los israelitas, inician las actividades de llamar al sacerdocio, de construir el tabernáculo, y lo primero que se hace es matar una oveja. Y con esa sangre inicia el antiguo pacto. Eso es lo que está diciendo. Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Así que es claro que el nuevo pacto también tenía forzosamente que ser instituido por medio de sangre. No podía ser de otra manera. Dice Hebreos 9:22. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues si no hay derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay perdón. Dice el Reina Valera, no hay remisión de pecados. Si la sangre no está fluyendo, nosotros seguimos muriendo espiritualmente. Ahora, esto nos lleva al pasaje que yo creo que es central de toda esta explicación. Hebreos 9:17, por favor, léalo conmigo en voz alta. Dice: porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive. Yo no conozco a nadie que haya recibido la herencia cuando el que le heredó todavía está vivo. ¿Qué necesita pasar? ¿Alguien me puede decir? Que muera. El que está dando la herencia necesita morir. Esto es lo que está diciendo. No puede haber nuevo pacto mientras el que está por dar la herencia esté con vida. No podían entrar al nuevo pacto hasta que muriera Cristo. Los evangelios hablan de su vida y al final muere y comienza el nuevo pacto hasta que Él es muerto y hasta que es entregada su sangre. Así que, escuche, no era legal, no era apropiado que Cristo hablara del nuevo pacto mientras estuviera en vida. No era adecuado que hablara del nuevo pacto mientras el antiguo pacto estuviera vigente. Por eso habla en parábolas. Habla como ocultando algo y nosotros ya lo sospechamos, pero todavía el nuevo pacto no estaba dispuesto. Así que por eso había dicho: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir.
¿Qué hacen los evangelios? Los 4 evangelios dan testimonio de que era el Cordero de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Juan así lo dice. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces a lo que se dedicaron durante 3 años fue a tentarlo, fue a tratarlo de hacer caer, para que entonces no se cumpliera esto. Pero Él es perfecto y lo cumple y puede ser ofrecido en sacrificio. Tanto así que cuando Él está muriendo, una de las cosas más sorprendentes es que el velo del templo se rasga de arriba abajo, como diciendo, se acabó el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la sangre es central para formalizar el pacto. Miren por ejemplo lo que dice Apocalipsis 5:9. Nuevamente léalo conmigo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No dice con tu vida, dice con tu sangre, con tu muerte. No podía iniciar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, sin la muerte de Cristo. Así que cuando estamos leyendo el antiguo pacto, todavía los evangelios están contenidos. Con esto entonces se anuncia el futuro próximo del judaísmo. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que tenía que pasar con el judaísmo? ¿Y qué es lo que pasó? Desaparecer. Las iglesias lo están resucitando. Y puedo hablar de los mesiánicos, pero también puedo hablar de los reformados. También puedo hablar de los presbiterianos, bautistas, metodistas. Todavía tienen y contienen e insisten en el antiguo pacto. Por eso tenemos controversias doctrinales. Si fuéramos claros que el nuevo pacto comienza desde Hechos y está estipulado en la enseñanza de Pablo, entonces se acabarían las controversias, se acabarían todos esos problemas. Por último, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, dice que Cristo no debe ser conocido en carne, en vida. Él dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. Nosotros, hermanos míos, necesitamos no al Cristo vivo de los evangelios, sino que nosotros necesitamos al Cristo resucitado que vio Pablo y de quien recibió la instrucción. Ese es nuestro nuevo pacto, ese es nuestro Señor. Es el mismo, por supuesto, el del Antiguo Testamento, el del Antiguo Pacto, pero eso no nos salva. El que nos salva es el Cristo resucitado. Es el que nos otorga el nuevo pacto. Déjenme concluir entonces. El cristianismo parte de una institución, la institución del nuevo pacto. El Señor Jesús, en la noche previa a ser ofrecido en sacrificio, dijo en lo que se llamó la última cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí comenzó el nuevo pacto, cuando fue derramada su sangre. Así que podemos decir que mientras el cristianismo no defina correctamente en dónde termina el antiguo pacto y dónde comienza el nuevo pacto, seguiremos en controversia. Tantas discusiones, tantas doctrinas, todo por un malentendido. A Pablo lo instituyó el mismo Señor, lo llamó para eso. Y él dijo, yo soy el perito edificador, yo soy el arquitecto. Si Cristo lo nombró para eso, escuchemos la palabra. Dios quiera, mis hermanos, que el momento cuando ustedes se acerquen a la Escritura, cuando tengan conversaciones con cristianos, allí se van a notar, se van a dar cuenta. ¿En dónde están? Si él dice cosas raras como, es que el diezmo todavía se tiene que cumplir, están en el antiguo pacto. En el nuevo pacto
no se habla del diezmo. Se habla de la ofrenda, y eso es otra cosa. Si vienen y dicen, es que hay que ayunar y orar, ¿de dónde vienen? Está en el antiguo pacto. Si insisten en la ley, si insisten en el sábado, si insisten en las ceremonias y en todas esas cosas religiosas, no están en el nuevo pacto, están en el antiguo pacto. Cuando nosotros logremos deshacernos de todo eso, entraremos con plenitud al nuevo pacto. Y allí se acabará nuestra religiosidad, nuestro odio elitista de sentirnos superiores a los demás, cuando sabemos somos iguales, somos uno en Cristo. Allí se acabarán las controversias, allí se acabará el atacarnos, porque una iglesia quiere destruir a la otra, porque no piensan como ellos, porque están en el antiguo pacto, y el antiguo pacto servía para destruir. Dios permita que entonces haya esta bendición maravillosa de fincarnos definitivamente en el nuevo pacto. Padre, te agradecemos porque en este día, cuando nosotros celebramos el momento de reunión, nosotros, Señor, queremos escuchar tu voz, sabiendo que estamos en el nuevo pacto y que, Señor, sería destructivo, sería deshonroso, sería inadecuado situar cualquier situación del antiguo pacto como si tuviera algo bueno que ofrecer. No lo permitas, Dios. Permite que la religiosidad se quede atrás para ser libres y adorar en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por este hermano Julio Velázquez, para que pueda, Señor, llenarlo de sabiduría aún más. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.